Los invito muy cordialmente a esta nueva presentación de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, se congratulan por su interés en este capítulo de la serie Patrimonio Cultural. Comencemos con una cita de Guillermo Tovar y de Teresa. Los mexicanos sufrimos una enfermedad, una furia, un deseo de autodestruirnos, de cancelarnos, de borrarnos, de no dejar huella de nuestro pasado y de un modo de ser en el que creímos y al que nos consagramos. Nos movemos ciertamente en un mundo material. El ser humano, cuerpo y espíritu, conjuga sus diversas esencias, correspondencias y divergencias en este plano terrenal. La sabiduría popular ha sentenciado desde hace muchísimo tiempo: no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y en algunos casos me parece que aún perdido ni siquiera se enteran de aquellos faltantes, viviendo en una inconsciencia plena. Cada día que pasa debemos añadir un pasadizo, un recoveco más al laberinto de la nostalgia. El bello libro La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, de Guillermo Tovar de Teresa, contiene varias lecturas que el lector atento no podrá dejar de percibir. Se trata de una obra hermosa en su impresión nítida, producto del trabajo esmerado de los fotógrafos y editores, y en su papel que gustoso recorren los dedos y la vista, pero que paradójicamente guarda un mensaje ominoso, implícito en las destrucciones que se presentan al horror público. La crónica forma parte de una serie de trabajos que recrean y vuelven a traer a la memoria un ayer enterrado. Otro de los libros que siguen esa tradición de recuperación y nostalgia es La Europa perdida, imágenes de un mundo desvanecido, de 1997, donde las crónicas de la destrucción obligatoriamente se refieren a los estragos causados por las guerras mundiales. En primer lugar, no cabe duda de la vigencia actual de los libros impresos, que espero nunca cedan a las ediciones digitales. Los mundos, ahora inexistentes, presentados en ambos trabajos, son al mismo tiempo nuevos e inéditos. Tensa paradoja entre lo muerto que nos presenta un rostro olvidado, que ya no conocíamos, y que abre caminos distintos para la comprensión del fenómeno arquitectónico y artístico. Efectivamente, la arquitectura como el marco ya natural donde se ha desenvuelto la vida de una gran mayoría de los seres humanos, es al mismo tiempo el testigo insobornable de la historia. Porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Este pensamiento es de Octavio Paz. Y el espacio que a fuerza de verlo y utilizarlo todos los días se vuelve invisible. Ya lo hemos planteado en otra ocasión. Además de una gran ignorancia sobre el patrimonio cultural propio, padecemos de una terrible carencia
de cultura visual en torno al patrimonio cultural. Es paradójico que en las sociedades actuales, pletóricas de estímulos visuales, cada vez se reflexione menos sobre la condición y el carácter de esos mensajes. Nos hallamos ante un hartazgo de lo visual en detrimento de la comprensión de otras realidades. Necesitamos reflexionar sobre los valores intrínsecos que se abren en cada calle, en cada rincón, algo que solamente como turistas en otras regiones hacemos conscientemente, pero inmersos en la cotidianeidad avasallante, dejamos de percibir nuestro entorno. El término de analfabetas funcionales puede aplicarse en este caso como débiles visuales funcionales. Tomemos como un ejemplo lo sucedido en la capital de la República. Por la casi mágica retención de la imagen fotográfica, sabemos ahora cuál era el rostro antiguo de la capital de la muy noble y leal Ciudad de México. La ciudad de los palacios, también recordada a través de litografías, destacaba sobre el límpido fondo del cielo, libre de contaminantes y partículas suspendidas. Hasta hace poco tiempo, entrando al siglo XX, México era un conjunto homogéneo de edificios, resaltando las cúpulas y torres de los conventos, parroquias, capillas y la magnífica Catedral Metropolitana como centro rector. La ciudad era la materialización del predominio religioso en todos los órdenes de la vida. Con la secularización de los bienes de la Iglesia, la industrialización acelerada que deseaba conducir al país a los caminos de la modernidad y otros factores más, comenzó marcadamente un proceso voraz de especulación, consumo y desprecio por los valores histórico-arquitectónicos heredados por el virreinato. La triste esquela formada por todos los atropellos incluye la apertura o la ampliación de calles vehiculares, mutilación y desaparición de antiguos patios y fachadas, incorporación de usos absurdos como una prisión militar dentro del convento de Santa Brígida o una tienda de artículos electrodomésticos en el claustro de Jesús María, como vemos aquí en esta fotografía. Pero trayendo a colación ejemplos de la capital del estado de Hidalgo, ¿qué podemos decir de uno de los destinos de una sección del gran conjunto de San Francisco, convertida en una época en cuartel militar y su claustro en cárcel preventiva? Lo que recuerda al antiquísimo convento de la Comunidad en Meztitlán, Hidalgo. O la terrible destrucción de la capilla de la Tercera Orden de Tulancingo, poseedora de un artesonado único de influencia mudéjar, con retablos y un púlpito de extraordinaria calidad. Por cierto, de este inmueble ya nos hemos ocupado en una plática anterior. Caso que por cierto invoca la pérdida de la iglesia de la Merced en la Ciudad de México, cubierta también por un extraordinario artesonado. Tal vez algún día emprenda una crónica de un patrimonio perdido para el caso del estado de Hidalgo. Hay material de sobra. Tovar y de Teresa rememora muchos ejemplos de barbarie y desolación, muestras de la arbitrariedad e ignorancia, incluso provenientes de los sectores de decisión, que han efectivamente distorsionado la imagen palaciega de la ciudad.
Si alguien se ocupara de registrar todas las pérdidas del patrimonio cultural mexicano, llenaría varias enciclopedias. En las panorámicas antiguas de la ciudad, capturadas en esas maravillosas vistas, miramos con nostalgia la ausencia de tinacos, antenas, cables y automóviles. Ni siquiera se hallaban presentes los clásicos tendederos y jaulas en las azoteas, ofendiendo la vista. Todos los elementos anteriores llegaron a conformar, de unos años a la fecha, la visión de esa quinta fachada, encarando al cielo, que como astroso traspatio ha caracterizado, entre otros elementos, el panorama de la pobreza en muchas ciudades. A pesar de que popularmente se le ha revestido de pintoresquismo en el campo de la anécdota, en historietas y folletines del siglo pasado, en estas vistas de mediados del siglo XIX se perciben los enladrillados de las techumbres, las citarillas de pretiles y uno que otro cuarto de azotea. Gustosos pasearíamos por ese otro nivel de la ciudad, deteniéndonos de tramo en tramo para admirar los paisajes diáfanos enmarcados por los volcanes. Un hálito de soledad emana de esas fotografías antiguas que se incrementa al ver dos transeúntes parados a mitad de la calle, característica por lo demás bastante común de las vistas fotográficas de nuestras ciudades mexicanas de finales del siglo XIX y principios del XX. Otro ejemplo más en esta escena de unos peatones de la Plaza Independencia de Pachuca Hidalgo, entre los que se encuentra un aguador, oficio ya desaparecido con la modernidad. Encuentros de soledades, panoramas casi irreales que recuerdan desde la luz sobrenatural de la pintura La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, o los distanciamientos inquietantes de las fotografías de Guillermo Calo hasta los cuadros de Giorgio de Chirico, vastedades donde los monumentos resplandecen con halos propios. El mundo onírico se transparenta en la contemplación de esas imágenes, conduciendo hacia una consecuencia quizás perturbadora. En las fotografías de José Bustamante Valdés de la ciudad de Pachuca, resguardadas en la colección latinoamericana de Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin, tomadas en las postrimerías del porfirismo, también encontramos esa misma soledad que ahora añoramos. La materia, diríase perdurable, cuando no eterna, con la que se realizan las construcciones, realmente no es así. El marro, empuñado por manos inconscientes, se ha encargado de horadar la memoria contenida en las obras materiales, amenazando los cimientos históricos de la identidad conformada por tales piedras. Cuántos cascotes y fragmentos de venerables construcciones han rodado interminablemente, utilizados como rellenos, vueltos a colocar en muros o terrados, o simplemente han sido destruidas. La infame historia es larga, quedando como remanente de los fatuos vaivenes, tantos retablos, portadas y edificios perdidos en aras de un pretendido progreso. El péndulo regresa una y otra vez, recordándonos la sentencia
Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Al final, el ganador de la batalla será la entropía, esa cualidad a la que tienden las cosas hacia el caos y el desorden. Ruskin se percató de la asociación tan fuerte entre la materia y el recuerdo. En el libro Las 7 lámparas de la arquitectura, aquí John Ruskin menciona lo siguiente, hablando de la arquitectura. Cito: podemos vivir sin ella, pero no podemos sin ella recordar. Y así quedaría planteada no la contraposición entre lo corpóreo y lo espiritual, sino su complementación. Esa transformación de la materia es inevitable, pero de una u otra forma que adopte, siempre estará presente en el ámbito humano y quizá alguna vez sobresaltando el ánimo dormido del destructor. En la imagen fotográfica, también las piedras expresan un reclamo silencioso, traspasando las fronteras temporales. Claro, este mensaje dirigido solo a los espíritus sensibles. Los mexicanos tenemos la mala costumbre de autodevorarnos a partir de la conquista y olvidar la costumbre que ejemplifica el templo mayor de Tenochtitlan de construir sin destruir lo que ya existía. Los mexicanos creemos todavía que es necesario destruir el pasado para disponer el presente. Más que una mala costumbre, es un serio problema de identidad nacional. Esta es una cita de Guillermo Tovar y de Teresa. Tuve oportunidad recientemente de revisar las distintas concepciones de la conquista española en la conmemoración de los 500 años que acaban de pasar. Como Saturno devorando a sus hijos, el cuadro de Goya, en un gran lapso temporal que comienza con la conquista española, la sociedad mexicana, con sus excepciones notables, aunque escasas, se revuelve contra su propio pasado, olvidando antiguas aspiraciones e ideales. No sé si parte del problema resida en una subyacente condición de vencimiento y ruptura o de ausencia de reconciliación entre las múltiples personalidades que finalmente recaen en lo indígena y en lo español. Hispanistas e indigenistas deben recorrer aún un largo trecho para llegar a la deseada reconciliación. Comprender el verdadero ser del mexicano es recordar el profundo sentido del mestizaje. En gran parte de nuestra sociedad no somos ni indígenas ni españoles. Somos producto de la nueva amalgama surgida de esa conquista, a la que hay que añadir a los africanos, asiáticos, musulmanes, etc. Nos devoramos a nosotros mismos cuando se plantea esa falsa dicotomía entre la conservación de monumentos históricos o artísticos y las luchas o reivindicaciones de diversos grupos contemporáneos, cuando estos últimos hacen valer sus reclamos, destruyendo los vestigios del pasado. Curiosamente, con los monumentos arqueológicos no sucede esta destrucción, seguramente por estar algunos mejor resguardados o también abandonados en sitios donde no hay presencia humana.
Una de las razones por las que se han aniquilado partes de nuestro legado cultural material es el desprecio surgido de la ignorancia. La destrucción asombra por el cariz de indiferencia con la que generalmente se ha tomado, aunque tal vez la situación comienza en épocas recientes a cambiar gradualmente. La creación de comisiones, asociaciones y patronatos diversos para la conservación del patrimonio cultural, las movilizaciones ciudadanas cada vez más frecuentes y el rechazo sistemático a la desintegración de las raíces históricas, todo lo anterior son manifestaciones de una toma de conciencia hacia la protección del legado cultural que debe ser alentada. En estos laberintos de la nostalgia debemos hallar colectivamente una salida. Gracias por su atención. Les envío un cordial saludo.